¿Por qué Ministerio Cristiano Logos Perú? Porque ayudarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta, brindándote las herramientas necesarias para fortalecer continuamente tu ministerio. Somos una asociación sin fines de lucro que camina con la Iglesia de Jesucristo brindando herramientas necesarias y accesibles para fortalecer el cuerpo de Cristo. Conferencias y talleres. Transformación espiritual. Una conferencia sobre cómo Dios transforma la vida de los creyentes. El cristiano frente al mundo actual. Hablaremos sobre los desafíos que los cristianos se enfrentan viviendo en este mundo que se opone a Dios. Claves para interpretar la Biblia fielmente. Estudiaremos sobre pautas y principios para la interpretación de la Biblia. Una visión para la predicación expositiva. Una conferencia que inspira a utilizar un método expositivo en la predicación de la Biblia. Temas variados para pastores y líderes. Ofrecemos talleres y/o conferencias sobre una variedad de temas relacionados con el ministerio pastoral. Nuestras alianzas. Instituto Bíblico Internacional, certificado por IBI y Universidad Logos. Instituto Bíblico Luis Palau, certificado por la Universidad Logos. Universidad Cristiana Logos, certificación, instituto, licenciatura con apostillamiento de La Haya. Universidad Prometa, diplomados, certificaciones y maestrías. Movilicemos, DAI, Ministerio Internacional Intimidad con Dios. Y recuerda que ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta. Procura presentarte delante de Dios aprobado como obrero de que no tiene por qué avergonzarse y que maneja bien la palabra de verdad. Bienvenidos a este hermoso tiempo de Ministerio Cristiano Logos, un tiempo para poder ser edificados, para recibir palabra y dirección de parte de Dios a través de sus siervos. Vamos a empezar este hermoso tiempo orando. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, estas clases que vamos a recibir a partir del día de hoy. Te pedimos, Señor, dirígenos, enséñanos, ministra nuestro corazón y sobre todo haznos conocer tu voluntad. Nos encomendamos a ti hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Frente a la mezcla de cosmovisiones occidental, oriental y el posmodernismo en nuestras teologías, desarrollaremos la cosmovisión bíblica de la Escuela de Discipulando a las Naciones de Darren Miller. Pensamiento filosófico humanista o pensamiento bíblico. Con nosotros en esta noche nuestros hermanos expositores René y Yesenia Ayoroa. Adelante. Tenemos que llevarlo a toda Latinoamérica, tenemos que hacerlo ahora mismo, o sea, y todos los colombianos, ecuatorianos, venezolanos, creo que había una peruana, estábamos ahí todos animados y de repente escuché a Darro decir, pero esto a mí me tomó 20 años producirlo. Yo cuando dijo esa primera vez 20 años no lo tomé tan en serio, yo pensé que en una semana podía aprender todo, ¿no? Y más si él mismo me estaba enseñando. Pero hace unos pocos meses atrás entendí, ahora entiendo por qué Darro dijo que tardó 20 años en preparar todo esto. Y es un poco así. Pero no es para desanimarles, sino simplemente que en la conversación van a ir saliendo algunas cuantas cosas que vamos a compartir con ustedes. Sí, y si tienen preguntas, si tienen algún comentario que hacer, pueden anotarlo para no olvidarse y al final va a haber un tiempo para poder hacer las preguntas y los comentarios, ¿no? Sí, así mismo. Sí. Entonces, empecemos. Lo que queremos compartir con ustedes es esto, ¿no? Conociendo el corazón de Dios por las naciones. Sí, que el corazón de Dios, ¿quién lo conoce? ¿No? Siempre a mí me recuerda Jeremías 9, 23 y 24. Es imposible, cuando se habla del corazón de Dios, no acordarse de Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas,
Mas alábese en esto quien se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, etc. Dios que hace justicia, misericordia, es tremendo. Pero esa palabra conocer tiene que ver con el privilegio que tenemos todos los hijos de Dios de conocer su corazón. Y cuando hablamos de las naciones, hablamos no de los países, hablamos de todos los grupos étnicos de toda la tierra, es decir, absolutamente todos. Y su corazón está por todos, absolutamente. Y de ahí viene el conocimiento, ¿no? Y el entendimiento cuando buscamos entender y conocer el corazón de Dios. Y esto de la cosmovisión bíblica es justamente eso, es una herramienta que nos permite conocer a profundidad el corazón de Dios. Un poquito acerca de nosotros, creo que estamos cerca de llegar a 10 meses de casados, ¿no? Sí. Y es nuestra primera vez que estamos enseñando juntos. De esta manera ya hemos trabajado mucho tiempo juntos y hemos hecho cosas juntos, pero de esta manera es ahora la primera vez que estamos enseñando. Sí, eso tiene que ver con contarles un poquitito nuestra historia, ¿no? Y obviamente primero las damas. Sí, bueno, yo crecí aquí en Paraguay, aunque no tengo mucho de pinta latina, nací aquí en Paraguay, pero crecí en una colonia menonita, ¿no? Mis padres son alemanes, pero también ya nacieron aquí en Paraguay. Entonces, ellos mantuvieron la cultura viviendo en una comunidad, entré en sistemas de educación alemán y todo eso. Entonces, mi primera lengua es el alemán y otro dialecto que hablamos en casa, por eso mi acento permanece también. Entonces crecí en una colonia menonita y gracias a Dios pude salir, gracias a Dios llegué a Jucum, es una larga historia, pero ya van a ser ahora 11 años, 10 años son ahora desde cuando llegué por primera vez a Jucum. Hice la escuela de discipulado aquí en Ciudad del Este, cuando eso con la familia de René. Entonces, a través de Jucum el Señor cambió mi vida, cambió mi forma de pensar. Fue hace 10 años que por primera vez escuché acerca de la cosmovisión bíblica a través de las enseñanzas que se daban en la escuela de discipulado. Y a partir de ahí me mantuve dentro de Jucum capacitándome. Hice diferentes escuelas que ofrecen en la Universidad de las Naciones, que pertenece a Jucum. Por ejemplo, hice la escuela de cosmovisión bíblica en Alemania. Son 3 meses muy intensos de estudiar la cosmovisión bíblica, leer libros. Tuvimos muchos profesores diferentes enseñándonos la profundidad de los pensamientos de Dios. También después de esos 3 meses nos fuimos con un equipo a la India para enseñar cosmovisión bíblica en la India. Fue una experiencia muy linda, muy desafiante, y más adelante quizás voy a contar algunas experiencias acerca de eso. Y después de eso el Señor me abrió las puertas para poder hacer una escuela de estudios bíblicos. Es muy buena porque en 9 meses estudiamos toda la Biblia con el método inductivo, y con ese método que estudiamos la Biblia, en 9 meses prácticamente tú lees 5 veces toda la Biblia. Por lo menos. Y es muy desafiante, es tiempo completo para internarte y hacer eso, pero es de mucha bendición porque después... Más o menos unas 60 horas por semana de estudio. Sí, es un estudio muy intensivo. Entonces, yo hice primero la escuela de discipulado, después de la escuela de discipulado hice la escuela de cosmovisión bíblica, y después de hacer esa escuela hice la escuela de estudios bíblicos. Y ¿qué formó eso en mí? Es justamente profundizar y establecer los fundamentos de la verdad, de la palabra de Dios en mi entendimiento, ¿no? De la perspectiva bíblica. Sí, de la perspectiva bíblica. Entonces,
Fue muy bueno porque el Señor me llevó a hacer diferentes cosas después con eso. Entendí mi llamado a entrar en el área de educación, de enseñar a los niños. Entré en un colegio donde enseñé cosmovisión bíblica para los niños. Ustedes escucharon a Cristina. Yo trabajo con Cristina, con el programa AMO aquí. Y es una herramienta muy poderosa para llevar la cosmovisión bíblica también a los niños y al área de la educación. Sí. Bueno, es parte de su historia. Sí. ¿Y qué más conmigo? Bueno, entonces estuve aquí en Ciudad del Este, estudié también psicología, soy psicóloga también. En todo este tiempo, gracias a Dios, pude terminar la facultad, en la universidad y recibirme y también en ese área aplicar la cosmovisión bíblica, ¿no? En el área de la psicología. Y bueno, no sé, contamos. Hace 10 meses que estás casado conmigo. Sí, hace 10 meses estamos casados. También es una historia larga que, no sé. Quizás la compartimos en algún momento. Sí, en algún otro momento podemos compartirla. Es muy linda, el Señor nos habló. Fue un proceso largo, formó parte de nuestra formación de la cosmovisión acerca de Dios y de cómo Dios interviene en la historia personal de cada uno. Para mí creer que Dios me estaba diciendo que nos casemos era imposible por nuestra diferencia de edad, por la diferencia cultural, por tantas cosas que nos parecía que eran tan diferentes y tan inaceptables. Pero Dios habló, Dios intervino en nuestra historia y bueno, es una larga historia que quizás en otro momento la compartimos, pero feliz. Obedecer a Dios no es fácil, obedecer a Dios es desafiante, pero el resultado es bueno, es agradable y es perfecto. Y lo he vivido a través de estos últimos 10 años, desde que decidí caminar este camino en escuchar su llamado hasta ahora, hasta lo último que fue casarme, que fue para mí un desafío, el simple hecho de pensar en casarme, pero sí forma parte de lo que Dios tiene para mí, ¿no? Entonces, ahí está mi historia. Bueno, es un resumen muy apretado, ¿no? Sí. Cuando se trata de resumir mi historia va a tener que ser un poquito más corta, creo. Bueno, estoy involucrado con Juventud con una Misión desde el año 1986, 85 en realidad. Y bueno, soy de los primeros misioneros de cabello negro, porque antes no había misioneros de cabello negro. Bueno, ahora ya no está tan negro mi cabello. Pero bueno, sí, comenzamos, tengo 37 básicamente años de ministerio en Juventud con una Misión. Y he estado trabajando en Bolivia primeramente, después estuve en Chile, haciendo justamente también la Escuela de Estudios Bíblicos, es decir, eso mismo de 60 horas semanales de estudio. Uno lee la cantidad de veces la Biblia, pero yo creo que le hicimos caso al hermano Panagio con 30 años de anticipación, pero realmente buscando muy fuerte en la lectura de la palabra encontrar a Cristo, ¿no? Y bueno, he desarrollado el ministerio durante más de 30 y tantos años. Hace como 3 años atrás, poquito más, casi 3 años atrás, partió mi compañera de vida, mi esposa, quedé viudo. Y bueno, cuando pensé que todo estaba, ya había terminado para mí todo, que había cumplido con todo lo que el Señor había querido, con mi esposa habíamos servido como más de 30 y tantos años de ministerio juntos. Tenemos 4 hijos y mis 4 hijos ya todos están mayores, todos son profesionales y todos triunfando en sus diferentes cosas. Otra cosa para contar. Entonces yo pensé que ya no había nada y de repente Dios me sorprendió con esta posibilidad de volver a contraer matrimonio. Y aquí estoy con mi nueva compañera sirviendo al Señor en un área que nos gusta a ambos, es enseñar, ¿no? Enseñar. Dios nos ha llamado a enseñar. Y como les digo, por eso es un grande y enorme privilegio compartir con ustedes, ¿no? Y Cosmovisión, bueno, lo vengo, como les digo, trabajando hace más de 30 años, básicamente, y les vamos a explicar por qué les digo 30 años y por qué es tan importante cuando hablamos de cosmovisión bíblica, ¿no? Sí. Creo que hasta ahí llegamos con nuestra historia. Sí. Se van a cansar los hermanos. Sí. Bueno,
Aquí seguimos con un poquito de historia porque hay personas que realmente es importante mencionar. A Darrell Miller ya lo mencionaron, él es el autor de Discipulando Naciones, del libro, y creo que es el más conocido, ¿no? Y el fundador de ADN. Sí, juntamente con Bob Moffitt fundaron ADN, de lo cual también hacemos parte. Tengo el privilegio de haber sido cofundador de ADN para Latinoamérica. Entonces, Darrell y Bob son los autores justamente del libro Discipulando Naciones, Darrell Miller, y Si Jesús fuese alcalde, que en Perú se ha vuelto muy popular. Yo tengo entendido que los que están asistiendo a esta reunión, probablemente todos tienen ya ese libro. Porque, Perú hicieron algo maravilloso, difundieron el libro a un costo mínimo, de tal manera que llegue a todos los pastores y, wow, cómo no quisiera que hagamos eso también en Paraguay, ¿no? Entonces, ellos son justamente los fundadores de ADN, y Darrell ha sido mi maestro, es uno de nuestros mentores, y bueno, es un privilegio siempre compartir las cosas que él ha escrito y otras cosas que Dios nos ha mostrado. Pero Dios ha usado también a personas para formar a Darrell, ¿no? Y una de esas personas es Francis Schaeffer. Sí, si queremos hablar de cosmovisión, el término cosmovisión cristiana lo ha acuñado realmente Francis Schaeffer. Francis Schaeffer junto a C.S. Lewis son probablemente las mentes más brillantes cristianas que ha habido en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿no? Ambos, dentro de sus marcos, han redescubierto este asunto de lo que dice nuestro PowerPoint, amar a Dios con la mente. Sí. No solamente con el corazón, como lo entendemos los latinos, que haya mucha pasión, acá mucha sensibilidad, sino también con el entendimiento, con lo que es nuestra mente. Y Francis Schaeffer es el precursor de él, ¿no? Sí, y Francis Schaeffer, nosotros habíamos recomendado, si a ustedes les gustaría leer algo de él, el libro ¿Cómo hemos de vivir en esta vida? Sí, entonces, ¿cómo hemos de vivir? Y si no consiguen el libro, en YouTube están los videos donde se lee su libro. Sí. ¿Sí? Entonces es fácil acceso y muy bueno ese libro, especialmente analizándolo y leyéndolo en el contexto que ahora mismo estamos viviendo. Sí, él ha sido un profeta básicamente en el sentido del pensamiento, que predijo lo que iba a ir aconteciendo ahora. Él hablaba con mucho tiempo de anticipación acerca del aborto. Antes no se concebía el tema que se legalice el aborto en los Estados Unidos, y él con mucha anticipación había previsto eso simplemente por la manera de pensar de la humanidad. Entonces, esas son las raíces. Estamos queriendo volver con los cristianos a pensar bíblicamente, porque Dios en su palabra nos ha dejado su pensamiento. Y oiga decir, Francis Schaeffer es uno de los precursores del siglo pasado, y sus alumnos han sido Darrell Miller, justamente fue su discípulo, y otro de los que fue influenciado profundamente por él es el otro hombre que está ahí, Loren Cunningham, que es el fundador de Hukum, ¿no? Y él realmente ha llevado a la práctica muchas de las enseñanzas de Francis Schaeffer. Sí, o sea, es cosmovisión bíblica aplicada a la parte práctica, lo que se ha establecido en Juventud con una Misión desde el año 1960. Francis Schaeffer llega a conocer Hukum en los años 70, porque justamente se establece una escuela de entrenamiento de misioneros en Suiza. ¿Y quién fue el profesor? Francis Schaeffer. Sí. Entonces los jovencitos, que en ese entonces eran muy jovencitos, se sentaron a los pies de Francis Schaeffer, por decir así, y comieron de Francis Schaeffer, de la filosofía, del pensamiento cristiano que Francis Schaeffer estaba desarrollando. Y con eso, llevándolo a la práctica, establecieron lo que es la misión a la cual nosotros pertenecemos y en la cual estamos trabajando. Bueno, y todo resumiendo, el mensaje de ellos es amar a Dios
la mente, ¿no? Con toda nuestra mente. Con toda la mente. Entonces, eso queremos aprender cada vez más con profundidad, ¿no? Aquí entrando en tema, hay una frase de Francis Schaeffer, una idea de él. Cuando a Francis Schaeffer se le preguntó qué es lo que haría si tuviera 1 hora con un inconverso no cristiano, él replicó diciendo que escucharía a la persona por 55 minutos. Entonces, en los últimos 5 minutos tendría algo para poder decir. Yo digo wow, porque si Francis Schaeffer después de haberle escuchado por 55 minutos a una persona tener algo para decirle, y él mira quién era él, realmente debe ser muy importante escuchar a una persona. ¿Y por qué? Porque él dice tenía que escucharle 55 minutos a una persona para tener algo que decirle. Y tiene que ver con la manera de pensar de cada uno de los que somos seres humanos. Somos tan complejos que el hombre, imagínense con la profundidad, leer todos los libros aquí tengo todos los libros de Francis Schaeffer, aquí tengo mis 5 volúmenes que tienen un resumen de los 30 libros de Francis Schaeffer. Cuando uno puede leer toda ese modelo de pensamiento, esa discusión ideológica que tiene en el corazón este hombre, uno dice, wow, y este hombre... A un Juan Pérez o cualquiera que se va a sentar 55 minutos para escucharle, no para darle cátedra. Normalmente nosotros decimos, wow, yo me tengo que sentar delante de él y yo callarme y que él me hable. No, sino al revés. Era buscar estar 55 minutos por cada hora con una persona. ¿Y por qué? Yo creo que es el tiempo que tú inviertes con una persona para que se dé a conocer. Tú necesitas conocer a la persona para poder darle algo. ¿Y qué pasa con nosotros, especialmente los que enseñamos y los que estamos en esa posición a veces sin conocer a las personas? Queremos dar cosas, queremos decir cosas que sabemos que son muy importantes y lo son, y son verdad, y son todo eso hasta bíblico, pero quizás no es lo que la persona en ese momento necesita. Entonces, creo que es mucha sabiduría para nosotros. ¿Por qué? Porque a través de escuchar a la persona va a conocer a la cosmovisión de la persona. Sí, y animarles a los que realmente estén animados, a los que logremos de alguna forma entusiasmar. Lean los libros de Francis Schaeffer. Como les digo, hay como 30, o sea, tienen para varios años. Pero léanlos, es cosmovisión bíblica, ¿no? Y que desafortunadamente recién después en este último siglo pasado, se empezó a compartir. Antes no se hacía mucho eso. Nuestra situación actual. Según Bob Moffitt en su libro Si Jesús fuese alcalde, solamente un 4% de los cristianos en el mundo tienen una cosmovisión bíblica. Esto quiero llamar la atención a mis queridos hermanos que están en la sintonía de esto, que están con nosotros. Escuché bien lo que dijo, 4%. Es decir, de cada 100 cristianos, 96 no tienen cosmovisión bíblica y 4 sí la tienen. Y cuando yo le pregunto a los pastores, a veces me ha tocado enseñar a los pastores, y digo, ¿de cuál lado creen que ustedes están? ¿Qué creen que dicen todos los pastores? Por supuesto, yo estoy entre esos 4%. Pero ¿es así? Buena pregunta, ¿no? Creo que para decir que uno está en ese grupo tiene que entender realmente lo que es, ¿no? Bueno, y en los Estados Unidos esa estadística mejora un poco, hasta un 7%, que de todos modos es excesivamente pequeña y explica en parte la situación actual del planeta. Creo que esto realmente es una radiografía de nosotros, los cristianos, ¿no? Entonces, si solamente en Estados Unidos 7% de los cristianos tienen cosmovisión bíblica, eso nos explica quizás un poco del por qué el país llegó a esto donde está ahora mismo. No sé si ustedes siguen las noticias de Estados Unidos, pero están en una situación muy complicada. Entonces, y es un país cristiano. Sí, en sus bases ha sido un país que se ha formado con pensamiento cristiano, con pensamiento bíblico, pero hoy en día, este es como decía Yesenia, esto es una radiografía de la realidad, de la manera de pensar de los cristianos en Norteamérica. Inclusive ellos están un poco mejor que el resto del mundo, sí, pero 7% es poquísimo. Por eso se han perdido muchas batallas fuertes en los Estados Unidos, y esas batallas que se han perdido en los Estados Unidos ahora se están reflejando en nuestra querida Latinoamérica.
eso, y esto nos da una explicación de que, o nos muestra que la iglesia, o los cristianos, no están realmente entendiendo lo que realmente es la Biblia y lo que es una cosmovisión bíblica, ¿no? Estos 4%, no sé si lo dice Dar o lo dice el Bob. Bob dice, muchas veces son los misioneros. ¿Por qué? Porque entendieron que el evangelio tiene que llegar más allá de las paredes de la iglesia, ¿no? De estos 4%, yo no sé qué porcentaje que son los misioneros y las personas que salen fuera de la iglesia para trabajar hacia afuera. Sí, quizás aquí vamos a encajar algo que no está en nuestro PowerPoint, pero lo voy a afirmar. Solamente un 3%, es una estadística cierta, de la iglesia del Señor está comprometida con la evangelización mundial. Eso quiere decir evangelización mundial y misiones, ¿no? Solamente un 3%. Y cuando vemos que solo el 4% tiene cosmovisión bíblica, ahí entendemos que ese 3% es un subconjunto de ese 4%. Es decir, la iglesia del Señor no se involucra en misiones o en la evangelización mundial justamente por una falta de cosmovisión bíblica. Porque la cosmovisión bíblica, o la perspectiva bíblica, es Mateo 28, del 18 al 20. ¿no? Mateo 28, del 18 al 20 es la gran comisión, como muchos autores ponen la gran omisión, y bueno, ese no es nuestro tema, ¿verdad? Pero es justamente ese es el asunto. La razón por la cual la iglesia todavía está en la tierra es porque todavía el evangelio no ha sido predicado, no ha llegado a todas las naciones, y las naciones no han sido todavía discipuladas. Esto quiere decir cosmovisión. Aquí entramos en tema, queremos, para empezar, definir lo que es una cosmovisión y definir ciertos términos que vamos a usar y los que Darrow define también en sus libros. Y lo que yo personalmente entendí es que si uno no entiende y no puede definir un término, es porque no lo ha entendido. Y cómo voy a aplicar algo, cómo voy a vivir algo que yo no he entendido, que yo no puedo definir. Si yo no lo puedo definir, es porque no lo entendí. Y a mí me ha tomado mucho tiempo poder definirlo, poder verbalizarlo, poder enseñarlo, porque es muy profundo y tiene que ver justamente con eso, con el entendimiento. Entonces, para poder aplicarlo, para poder llevarlo a la práctica, necesitamos un entendimiento profundo. Como dice Darrow, un momento ajá, donde se te cae la ficha y hay un ajá. ¿Qué necesitamos para que ese ajá ocurra? Necesitamos entender los términos, necesitamos entender las palabras, necesitamos entender a profundidad lo que estamos hablando, lo que estamos estudiando, lo que estamos desafiados a conocer, ¿no? Entonces, cosmovisión, acá tenemos una definición. Una definición que la dio Darrow, ¿no? Una cosmovisión, una perspectiva del universo, es un conjunto de suposiciones en las que se cree consciente o inconscientemente por fe respecto a lo que la persona acepta como la estructura básica del universo y cómo éste funciona. Y creo que esto son muchas palabras cuando uno lo lee, pero vamos a entrar por partes para poder explicar un poquito mejor. Una cosmovisión o perspectiva del universo. La cosmovisión, ahí como está en la imagen, es nuestro lente a través de los cuales nosotros vemos y entendemos al mundo, al universo. Y es nuestra perspectiva. Y es un conjunto de suposiciones en las que se cree, ¿no? Son ideas que nosotros tenemos y las tenemos como ciertas. Creemos en esas Creemos ideas. En eso. En esas ideas. Sí. Si yo creo en eso, ni lo cuestiono. Sí, y es consciente o inconsciente. O sea, sí. yo creo en algo y aunque no sé que creo en eso, no lo podría verbalizar, pero creo. Sí, porque hay muchísimas cosas en nuestro entendimiento, en nuestra estructura mental, que nosotros ni estamos conscientes de que está ahí. Entonces, así mismo es con la cosmovisión, con nuestra perspectiva de este universo. Un poco más adelante lo vamos a hablar cómo la adquirimos, pero acá lo importante es entender que cada uno de nosotros tiene suposiciones.
Sí, y tiene un conjunto de suposiciones dentro de su mente, ¿no? O sea, en su perspectiva, su mente. No son cosas en las cuales la persona cree, ¿no? Y eso es lo que acepta como la estructura básica del universo y cómo funciona. Eso es lo básico. Sí. Y respecto a lo que la persona acepta como la estructura básica del universo y cómo funciona, o sea, nosotros, quizás el universo, todo lo que incluye la vida misma, ¿no? Y lo que compone eso, ¿no? Otra definición, solamente para verlo un poco desde un otro ángulo: la cosmovisión, la visión de mundo, es un esquema conceptual en el cual nosotros, consciente o inconscientemente, otra vez, colocamos o hacemos caber todo lo que creemos y a través de lo cual interpretamos y juzgamos la realidad. Esos son nuestros lentes de vida, es decir, es nuestra cosmovisión, es como los lentes a través de los cuales vemos nuestras relaciones, vemos nuestro planeta, vemos la política, vemos el gobierno, vemos absolutamente todo, las relaciones, los sentimientos, todo lo vemos a través de un filtro que tenemos, que son nuestros lentes, que nos permiten ver hacia afuera. Es nuestro contacto con lo que entendemos que es realidad. Sí. Ahora vamos a hablar de otro término, que es el paradigma. Un paradigma, dice, es un modelo, una maqueta de la realidad almacenado en nuestra mente de todos los elementos tangibles o intangibles que forman parte de nuestro universo. Es el equivalente científico de cosmovisión, es decir, cosmovisión es el conjunto de todos nuestros paradigmas. Sí, aquí se está complicando un poco, parece. Cosmovisión es un término filosófico. Paradigma es un término científico. Para hablar mal y pronto, son la misma cosa. Sí. Entonces, ¿cómo se entiende dentro del modelo científico un paradigma? Es simplemente un modelo, una maqueta, sí. una estructura. Una estructura de la realidad que nosotros tenemos incorporada dentro de nuestra mente. Sí. Y es como que en esa estructura que está formada en nuestra mente, ahí colocamos todas las cosas. Es como una estructura donde entra todo lo que nosotros conocemos y percibimos. Es como que el mundo de afuera, nosotros lo tenemos dentro de nuestra mente en un modelo más pequeñito, por decir una cosa, un modelo más pequeño. Entonces, en ese modelo pequeño nosotros hacemos caber todo lo que es el mundo externo en el cual nosotros... Lo que entendemos del mundo externo. Sí, ese es nuestro modelo, nuestra maqueta, nuestros paradigmas. Sí. Y es como un filtro de cualquier cosa que veo, que escucho, que experimento, pasa por ese filtro. Sí, y es muy simple. Yo siempre hago este ejercicio con los hermanos. Espero que alguno que no me escuchó no se canse otra vez de esto, ¿no? De repente yo digo una palabra, digo, a ver, perro. Yo sé que cada uno de los hermanos que están ahí, que están frente a sus pantallas, cuando yo dije perro, inmediatamente entraron dentro de su mente. Fue fracciones de segundo, pero fracciones bien pequeñitas de segundo. E inmediatamente ya ustedes sacaron de dentro de su mente, dentro de su cosmovisión, sacaron el paradigma que ustedes entienden por perro. Es decir, el modelo de perro. Yo no sé si sacaron un chihuahua, un pastor alemán, o un caniche, o lo que sea, pero algún perro sacaron, alguno que ustedes conocen. Y ustedes sacaron ese paradigma de dentro de su mente. Sí. Ese es un paradigma, ese es un modelo. Ahora, el conjunto de todos esos modelos, de todo lo que tenemos almacenado dentro, es nuestra cosmovisión. Sí. También hago este otro ejemplito. Perro es muy fácil, porque uno puede hacer una cosa tangible. Cuando entramos en cuestiones intangibles es un poquito más complicado. Si yo les digo la palabra amor, a ver, ¿qué pasó con las mentes de cada uno de ustedes? A ver, Yesenia, ¿qué vino cuando dijiste amor? Obviamente, aparte de mí. Bueno, amor pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser el amor por Dios, el amor ágape, los 4 amores. Bien, en este pequeño ejercicio que hice, Yesenia la pesqué desprevenida y está tratando de sacar los paradigmas que tiene acerca del amor. Y sí, son muchos paradigmas diferentes, ¿no? Si pienso, por ejemplo, en amor, puede ser nuestro amor de pareja, ¿no? Corazoncitos. Sí, que es lo que normalmente la mayoría de la gente interpreta. O sea, el paradigma de todos es un corazoncito. O los lentes de color de rosa. Sí. Sí.
está enamorado. Sí. Entonces inmediatamente amor se relaciona a enamorado, se relaciona a pareja. ¿Qué paradigma tienes Acerca del amor. Acerca del amor. Ahora, yo sé que todos ustedes son muy espirituales y seguramente pensaron en el amor a Dios. El amor ágape, Dios a nosotros. ¿Por qué le pones apellido? Bueno, entonces... Me estás poniendo apellido al amor ágape. ¿Por qué? No, por el amor a Dios, o sea, el amor de Dios para nosotros. Sí, quién sabe, aquí recomendarles el libro de C.S. Lewis. Sí, el libro de los 4 amores. Los 4 amores. Sí. Yo creo que es una... Sí, se trata del paradigma del amor. El libro de C.S. Lewis de los 4 amores es una perspectiva bíblica del amor. En realidad se dice 4 amores porque en la Biblia tenemos 4 palabras que se traducen por amor. Y por eso ella mencionó amor ágape. Claro, pero el ágape es muy conocido, creo que todos. Ágape es 1 Corintios 13. Sí. ¿No? Ágape es Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa palabra es ágape. Sí, y en el libro explica los 4. Sí. Entonces, si tú quieres analizar tu paradigma acerca del amor, lo puedes hacer con este libro porque lo hace muy bien. Sí, muy profundo. Es muy profundo y realmente vale la pena invertir el tiempo. Esto de los paradigmas es súper interesante porque entenderlo nos puede ayudar a analizar nuestros paradigmas, ¿no? Nuestro entendimiento que nosotros tenemos acerca de las cosas. Bueno, pero se entendió lo que es paradigma. Sí, creo que sí. Es un poco difícil porque no hay interacción, pero si tienen preguntas, si no entendieron bien algo, por favor... manden el mensajito después y lo charlamos. Hay muchas palabras que estamos trayendo, quizás que para algunos es primera vez que las escuchan. Y la ideología, tuvimos cosmovisión, paradigma y ahora otra palabra, ideología, y esta palabra pensamos que era muy importante también hablarla porque está en nuestro título de estas clases, ¿no? ¿Qué es una ideología? Y creo que es una palabra que se usa muchísimo en este tiempo porque lo primero que viene a mi mente si escucho la ideología es ideología de género. Sí, o ideología marxista, o ideología... Sí. Y sí, porque para el marxista, cosmovisión es ideología. O sea, él no va a decir cosmovisión, él va a decir ideología. Aunque acá en nuestros países andinos ha comenzado ya el tema de cosmovisión. Están usando el término de cosmovisión y, por ejemplo, en mi país, Bolivia, cosmovisión se refiere a la parte andina. Están hablando de la cosmovisión andina, donde ellos se dieron cuenta que el asunto es una discusión de ideas a nivel de cosmovisión. Esa es la ideología. Sí. Entonces, estas 3 palabras, estos 3 términos, en realidad apuntan hacia lo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, esto es importante para las siguientes clases que vamos a ir dando, para que cada uno de ustedes, y les animamos a anotarlo, a escribir sus propias definiciones y tomar un tiempo para entender bien lo que es una cosmovisión bíblica, porque eso va a dar un buen fundamento para entender lo demás. Sí, hasta el momento, si se dan cuenta, hablamos un poquito neutro, mencionamos de paso la parte bíblica, pero en realidad hablamos de cosmovisión, hablamos de paradigmas, hablamos de ideología. Y aquí entramos en Romanos 12, versículo 2, que es el versículo tan famoso que se usa para hablar de este tema y creo que tan importante. Dice, y no os conforméis a este siglo, más transformaos por la renovación de vuestra mente, el entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué versículo más profundo, y me imagino que cada uno de ustedes lo ha repetido, hasta lo ha predicado seguramente y lo conoce de memoria. Tenemos muchísimos líderes y pastores acá que seguramente están atendiendo o van a ver la grabación de esto. Entonces, seguramente esto ha sido motivo de predicación, por motivo de enseñanza, muchísimas veces. Pero nosotros vamos a llamar la atención una palabrita. Que es la mente, el entendimiento. Sí, la Reina Valera traduce así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí. Entonces, en la palabra, en la Biblia, básicamente entendimiento es lo que
es la mente nuestra. Por eso hay otras versiones que traducen mente. Pero dentro de lo que estamos hablando desde el aspecto filosófico, entendimiento sería el equivalente de cosmovisión. Sí, y esto es muy importante entender, porque para mí personalmente, ¿por qué? Porque ¿qué pasa muchas veces con nosotros los cristianos? Nos convertimos, vamos a la iglesia, nos bautizamos, formamos parte de un grupo en la iglesia, hasta podemos llegar a ser líderes y todo lo que implica eso, pero lo que a veces hace falta y no sabemos porque no se nos enseña, quizás no se da tanta importancia, es renovar la mente. Y Darrow mismo dice eso, ¿no? No es suficiente, o sea, no vamos a poder amar a Dios con la mente si nuestra mente no ha sido renovada. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra mente, al convertirnos, sí, pasan algunas cosas y cosas muy importantes a la hora de decidir que queremos ser un hijo de Dios y seguir y ser discípulo, pero eso de que cambie nuestra mentalidad no es un proceso automático como quizás pensamos. Para mí personalmente eso fue entender que mi mentalidad, mis pensamientos no cambian automáticamente. O sea, no automáticamente antes eran así y ahora me convertí y ahora son así, son bíblicos. Algunas cosas sí, pero hay otras cosas profundas que necesitan mucho trabajo, tiempo, dedicación, estudio, revelación para que mi mente, mi mentalidad pueda ser renovada. Sí, aquí dice dos elementos que tienen que ver no con Dios, sino con el ser humano. Porque Pablo les está hablando a los hombres, a los discípulos, a los hijos de Dios que estaban en Roma. Dice, no os conforméis. O sea, es una cosa que los cristianos no tienen que hacer, o sea, conformarse a este mundo, a este siglo, es decir, a la manera de pensar, a la mentalidad en la cual ellos estaban viviendo, la cultura en la cual ellos estaban viviendo. No, sino decir, más transformados. Ya, transformados. ¿A quién estaban? No dicen, deja que Dios te transforme. No diga, pero eso no es automático. No diga, más transformados, ¿no? Sí. Entonces es un proceso que el cristiano tiene que hacer, renovar su cosmovisión. Y eso implica búsqueda de la verdad, ¿no? Porque nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión, nuestros paradigmas están llenos de mentiras, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a vivir con esas mentiras, pensar mentiras, que no nos damos cuenta, así como dijimos, ¿no? Es inconsciente, pero tenemos que buscar la verdad y no conformarnos a este mundo, no pensar lo que todo el mundo piensa, sino que buscar la transformación. Y la transformación pasa a través de la verdad que vamos adquiriendo. Y como dice el versículo, ¿verdad? Sí. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, siempre se predica sobre la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, pero no veo muchos creyentes que piensen que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Siempre, ni modo, tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué voy a hacer? Pobrecito de mí, voy a tener que hacer la voluntad. Pero se nota que no entendió, no entendió, su cosmovisión no fue tocada para entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la renovación de nuestra cosmovisión. Y recién lo vamos a ver cuando sea transformado nuestro entendimiento. Claro, si no se transforma nuestro entendimiento, no vamos a entender la verdad. No. Y por ende, no la voluntad de Dios. Así mismo. Resumiendo, el entendimiento es nuestra cosmovisión, ¿sí? Así como vimos en el versículo. La cosmovisión es igual a ideología, igual al mapa mental, no lo dijimos en esas palabras, es como un mapa mental, una estructura mental o paradigma, o conjunto de paradigmas. ¿Sí? Por ejemplo, mencionamos el paradigma del amor, después podemos decir el paradigma de, no sé, de la iglesia, el paradigma del ser humano, el paradigma de la historia, el paradigma de un montón de cosas, y el conjunto de eso forma nuestra mentalidad o nuestra cosmovisión.
Sí. Ahora, se dan cuenta, ¿y dónde está la cosmovisión bíblica? Porque ahí está justamente, hemos hablado de ideología, pero la ideología puede ser marxista. Sí. El pensamiento puede ser diabólico, la cosmovisión puede ser humanista, puede ser Secular, animista. puede ser animista. Y eso no significa que la persona no sea creyente. Y todo esto lleva a una palabra aquí, dice historia. Antes de entrar en el otro tema, aquí tenemos la historia. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a formar nuestra cosmovisión? ¿Cómo llegamos al entendimiento que tenemos ahora mismo? Sería muy bueno poder decir a través de la Biblia, ¿verdad? Pero la cosmovisión, el entendimiento se forma no solamente a través de lo que leemos o lo que se nos enseña, sino que a través de nuestra historia. Y esto es muy importante. O sea, en realidad, para Darrow Miller, nuestro amigo Darrow, que tanto hemos estado mencionando, cosmovisión es igual a historia. Tu historia es tu cosmovisión. Entonces, si volvemos un poquitito antes, si volvemos un poquitito antes a la estadística que Bob nos daba, de que solamente 4% de los creyentes tienen una cosmovisión bíblica, quiere decir que 96% tienen una historia o una cosmovisión que no corresponde con lo que la perspectiva bíblica dice, no corresponde a lo que Dios dice. Por eso, de repente ahora con este cuadro que ustedes van a ver ahí, que están viendo ahí en sus pantallas, nosotros podemos hablar un poquito de historia. Todos tenemos una historia. Claro. Así como yo les conté, como él les contó, cada uno de nosotros tiene un trasfondo histórico, ¿no? Yo, por ejemplo, crecí en una colonia menonita. Una colonia menonita es un entorno cristiano, ¿sí? Entré en colegio cristiano, en amigos cristianos, iglesia, todo eso, ¿no? Será difícil encontrar a alguien no cristiano, supuestamente. Sí, y crecí prácticamente cristiana, familia cristiana y todo, ¿no? Pero cuando entré en el tema de cosmovisión, tuve que darme cuenta de cuántas cosas no eran bíblicas y cuántas cosas eran en realidad mentiras, engaños. En la iglesia. En el entorno, no solamente en la iglesia, en todo mi ambiente era cristiano, ¿no? Pero cuántas cosas no eran bíblicas, cuántas cosas no representaban los principios bíblicos. Ahora sí, había muchas cosas, sí, puedo decir que sí eran principios bíblicos. Y gracias a Dios por eso, porque mis bisabuelos y por muchas generaciones ellos pasaron los principios bíblicos, vivieron, sufrieron, se murieron muchos, una historia larga que ellos tienen, una riqueza en su cultura, en su entendimiento de lo que es la vida cristiana, y yo lo pude heredar de ellos. Entonces, esa es mi historia, ¿no? Entonces yo puedo, a la luz de esto, yo puedo analizar qué de mi historia me transmitió, me enseñó principios bíblicos, una cosmovisión bíblica cristiana, y que no, porque siempre lo habrá, porque todo está también infectado o interligado también con las mentiras que el enemigo mete justamente en la mentalidad de las personas. Sí, no, y nosotros pusimos este cuadrito ahí para que ustedes ilustren. Todos tenemos una historia y muchas de esas historias son por fe. Claro, y aquí pusimos estas dos imágenes porque está el contraste de la creencia, de la cosmovisión bíblica, que todos fuimos creados a imagen de Dios y es de ahí de donde venimos, pero está también la cosmovisión humanista que creen que tienen fe en la evolución. Es así, tienen fe en la evolución, así como nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, ellos tienen fe en la evolución. Entonces, me imagino que si ustedes miran al cuadrito, ¿cuál es la historia de ustedes? Sí. Sí, hay científicos, comillas científicos, cuya historia es justamente eso que está ahí al lado, ¿no? Descienden de un primate, descienden de un animal inferior que luego se constituye en un animal superior. Sí.
Pero bueno, ese es tema un poquito más adelante. Sí, y la historia forma nuestro entendimiento, ¿no? Sí. Depende de en qué familia crecí, en qué ambiente, a qué colegio me fui. Y la cosmovisión, por ende la historia, nunca es neutral. Sí, y sobre todo, pero quizás yo quiero llamar la atención a algo. Bueno, tú eres psicóloga. ¿Qué pasa cuando el bebé está en el vientre de la mamá? Como está esa ilustración que está ahí en el cuadro. La cosmovisión nuestra historia, como sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, empieza desde el momento de la concepción, ¿no? Nuestra historia personal. Entonces, desde el momento de la concepción, el niño recibe información, recibe todo lo que pasa a su alrededor. Entonces su cosmovisión ya se está formando desde el primer momento de su existencia. Ahora, si vamos, esa es su cosmovisión, o digamos su historia personal. Su historia, además de eso, trasciende mucho más allá de eso. Como yo conté de mis bisabuelos y de muchas generaciones, esa también es mi historia, ¿no? Pero mi vivencia personal empieza desde el momento que llego a la existencia. Entonces, muchas veces pensamos, mi historia, sí, lo que recordamos, somos limitados en eso, recordamos los hechos, las cosas que te pasaron. Pero en la psicología sabemos que desde el vientre de la madre ya hay, el niño recibe, entiende y absorbe todo lo que pasa alrededor, y ahí ya se está formando su cosmovisión. Sí, recibe rechazo o aceptación. Sí. Rechazo, amor o rechazo. Y se escribe su historia con eso, en base a eso, ¿no? Si es un amor incondicional, si fue esperado, cómo los padres lo están esperando, cómo es su familia, cómo es su entorno. Todo eso ya va formando su historia. Sí, y el bebé sí. Sí. Y va estableciendo su historia, y eso va determinando su cosmovisión. Y ahí se forman sus paradigmas de cómo él va a entender y ver al mundo donde va a crecer. Y cómo va a responder. Sí. Entonces, desafortunadamente, sabemos que, bueno, con eso te iba a preguntar como psicólogo, ¿hasta qué años? Yo tengo entendido que los 4 primeros años de vida, aparte de la vida intrauterina, son los que establecen la personalidad del niño. Hasta los 4 años. 4 o 5 años. Sí, son los primeros años, y son los años que los niños normalmente están con los padres, porque los padres son los que modelan eso, son los que forman el carácter del niño, y son los responsables por el fundamento que el niño va a recibir en su entendimiento y en su formación. Entonces, los primeros años del niño son los más importantes, ¿sí? O sea, los padres modelan su construcción. Entonces, lo que yo personalmente hice fue preguntar a mi mamá cómo fue cuando yo era niña, cómo fue el entorno de las cosas que yo no me acuerdo, para poder trabajar mi historia, porque no solamente lo que yo recuerdo, sino que muchas veces siempre es lo que yo no recuerdo. Hay cosas que pasaron que yo ahora mismo no estoy consciente, pero forman parte de mi historia, y o me edificaron o me lastimaron. En el caso de que haya sido alguna herida, algo que me lastimó, es necesario traerlo a la conciencia y trabajarlo, ¿no? Y eso forma parte de la cosmovisión. Sí, es necesario. Entonces, la sanidad interior, decimos, ¿no? En Pucum, creo que en las iglesias se conoce así. La sanidad interior es en realidad eso. ¿Por qué? Las heridas emocionales pasan justamente por las mentiras que se forman en nuestra mentalidad. Sí, y todo finalmente se reduce a la cosmovisión. Sí. Entonces, pasamos, ¿qué es una cosmovisión bíblica? Ahora hemos hablado de lo que es en general la cosmovisión, los paradigmas, la historia, pero ¿cómo llegamos a una cosmovisión bíblica?
Ya, entonces hasta ahora hemos hablado de eso, ¿no? Hemos hablado de las cosmovisiones generales, de cómo se forma nuestra cosmovisión, pero ahora la pregunta, ¿qué es una cosmovisión bíblica? Y peor todavía, ¿es mi cosmovisión bíblica? Una buena pregunta, sí. Y una cosmovisión bíblica, eso estábamos discutiendo hoy nosotros, también desafiándonos a nosotros mismos, ¿no? Si tenemos cosmovisión bíblica, obviamente siempre vamos a ir cambiando y creciendo en eso, ¿no? Pero dijimos, ¿no? Una cosmovisión bíblica no se forma y no es solamente por haber estudiado la Biblia, porque muchos pueden estudiar la Biblia de tapa a tapa, saberse de memoria los libros, y ni siquiera ser cristiano. Ni siquiera ser cristianos y no tener una cosmovisión bíblica, o sea, mucho menos. Así mismo. Entonces, ¿cuál es la cosmovisión? ¿Qué es una cosmovisión bíblica? Es justamente la perspectiva de la Biblia acerca de la realidad de la vida. La perspectiva bíblica de todos los elementos que conforman el universo. Es lo que la Biblia dice al respecto de todo. Es decir, nosotros tenemos una cantidad increíble de paradigmas dentro, pero la cosmovisión bíblica sería lo que la Biblia dice respecto a cada uno de esos elementos que tenemos dentro de nuestra cosmovisión. Y eso nos libera de las mentiras que eventualmente estén en nosotros. Sí, una de las características de la cosmovisión bíblica es que es verdad. La primera característica es verdad. Eso es la verdad. La cosmovisión bíblica es la verdad. Es lo que Dios dice acerca de la realidad. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión bíblica, tenemos el grande desafío de ver la perspectiva de Dios. Por eso hablábamos de conocer el corazón de Dios. La perspectiva de Dios acerca de la realidad. Que nosotros estamos limitados por nuestra cosmovisión torcida, por nuestras perspectivas no bíblicas y que distorsionan nuestra manera de pensar. Y no es mi opinión, no es lo que yo digo que es verdad o es mi verdad. Ahora en este tiempo está el postmodernismo, es mi verdad, es mi opinión, es mi punto de vista, es mi perspectiva y esta es la tuya, tú crees lo que tú quieres, yo creo estas cosas, esta es mi verdad. No existe eso de mi verdad y tu verdad. Hay solamente una verdad, la verdad, que es justamente la realidad que nos presenta la Biblia. Sí, o sea, es la perspectiva de Dios acerca de la realidad, es que la estampó en la Biblia. Entonces, la Biblia expresa la verdad de Dios en todos los aspectos de la vida. Sí. Y eso es muy importante, especialmente en este tiempo que vivimos y para nuestra generación, especialmente los jóvenes, están tan impregnados por la perspectiva postmodernista, ¿no? Que es totalmente lo contrario, venir con esta idea y hablar con una persona que está profundamente arraigada en la perspectiva del postmodernismo, va a chocar mucho con esto, ¿no? Porque justamente expresa lo contrario. Sí, y bueno, y tenemos un favorito. Sí. Aquí, las preguntas fundamentales. Creo que esto ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos 9:43. Sí, vamos bien. Sí. Las preguntas fundamentales. Las preguntas fundamentales es, aquí está un hombre que está mirando la vida a través de un lente, ¿no? Que es justamente su cosmovisión. Sí. Entonces, las preguntas fundamentales son las que nos dan como una radiografía de lo que es su cosmovisión. Sí. Tenemos aquí la epistemología, la ontología, la axiología y la teleología. Son términos un poco filosóficos y cuestan quizás recordar o definir un poco, pero vamos a entrar un poco más detalladamente a cada uno de estos. Esto es como un panorama de lo que es a través de estas cuatro, ¿cómo se dice? Estos cuatro elementos, es cómo nosotros vemos al mundo. Y dependiendo qué respuestas le damos a cada pregunta que se hace en cada una de estas áreas, dependiendo de las respuestas que le demos,
Esa es nuestra cosmovisión. ¿Sí? Y quizás comencemos por la más importante para mí, porque de ahí sabe todo. Sí. Yesenia habló de ajás. Sí. Bueno, para mí el ajá, nuestro amigo Darro justamente habla del ajá. Es cuando te cayó la pizza. Ajá. Se te prendió la lucecita. Ah, no sabía. Ah, así era. Sí. Eso es cuando te llegó una ajá. Como siempre decimos, ahora todo tiene sentido. Sí. Ahora todo tiene sentido. No me había dado cuenta hasta ahora. Sí. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando un poquito de lo que es epistemología. Sí. Obviamente no tenemos todo el tiempo para desarrollar epistemología, pero la pregunta es fundamental. ¿Cómo es que yo sé? Sí. Y estas preguntas, si tú quieres analizar tu propia cosmovisión o la cosmovisión de alguien o de algo, estas son las preguntas que debes hacer. Sí, ¿no? Pero sobre todo la tuya, porque es mejor arreglar tu propia cosmovisión antes que meter una cosmovisión de otro. Sí, así es. Entonces, para analizarte, que primero necesitamos analizarnos a nosotros, estas son las preguntas. Epistemología se trata de la naturaleza, los límites y la validez del conocimiento. En pocas palabras, se trata del conocimiento. Lo que hay dentro tuyo. Sí. Las preguntas son: ¿existe la verdad? ¿Qué puedo saber o conocer? ¿Y cómo llegué a saber lo que sé? Esa es una pregunta bien filosófica, profunda, ¿no? Son tres. ¿Existe la verdad? Bueno, yo imagino que todos dijeron, yo soy el camino, la verdad, no nos referimos a eso, pero existe la verdad, pero ahí están las preguntas. Y cuando planteamos de esa forma, nuestra mente va sacando las respuestas, si las tiene, y eso es epistemología, eso es parte de nuestra cosmovisión. Y para contrastar un poquito, ¿no? En el movimiento postmodernista no existe la verdad, o sea, no existe una verdad. Entonces, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Sí, pero la pregunta aquí es: ¿existe la verdad? Obviamente nosotros vamos a decir que sí. Me imagino que aquí los que nos están viendo todos van a decir sí, existe la verdad, ¿no? Pero ¿cuál es la verdad? ¿La puedes definir? La puedes definir. Y lo otro es: ¿cómo sabes que eso, lo que tú dices que es la verdad, es realmente la verdad? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo decir que esa es la verdad? Y famoso, quizás hay unas preguntas extras. ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Cómo llegaste a saber eso? Sí, ¿de dónde lo sacaste? O sea, bueno, yo alguna vez les desafío a los hermanos, ustedes son salvos. Todos dicen, sí, claro. ¿Y cómo lo sabes? Esa es epistemología. Sí. ¿Cómo sabes que eres salvo? Y empiezan a pensar, y cada uno empieza a buscar su historia. Sí. ¿Cómo fue que llegó a conocer a Jesús? Quizás ahí se remonta algunos años atrás, cuando alguien le habló del Evangelio. ¿Cómo es que sabes que tú eres salvo? Esa es una pregunta, ¿no? Ahora, epistemología tiene que ver con todo el conocimiento, qué es lo que hay dentro mío. Entonces, ahí depende cómo yo adquirí eso. ¿Cómo adquirí el conocimiento? ¿De dónde lo saqué? Y tiene que ver no solamente de lo que leí o de lo que me enseñaron, sí, gran parte, pero también mi experiencia, lo que viví, mis vivencias. Entonces, lo que yo adquirí muchas veces es por lo que leí, lo que escuché, lo que me enseñaron, lo que me modelaron y mi propia vivencia, ¿no? Sí, y lo otro es como la parte de esto que estamos puntualizando en epistemología es a fin de que nosotros podamos mirar un poquitito con un pequeño espejo hacia nuestras vidas. Y miramos, ¿cómo es que yo sé? ¿De dónde yo saqué todo esto? Sí. ¿Por qué soy cristiano? Sí. ¿Por qué decidí ser cristiano? ¿Por qué no decidí ser ateo? Sí. ¿Por qué no decidí ser, no sé, espiritista o budista o lo que sea? ¿Por qué yo decido ser cristiano? ¿Por qué lo decidí? Quizás puedo decir, no, mira, yo crecí en un ambiente cristiano, mi familia era cristiana y bueno, yo soy cristiana. Están apareciendo cosas raras. Bueno,
Alguien está en la pantalla dibujando figuras o líneas, no sé. Algo está pasando ahí, no sé quién. Carlos Chango. Carlos Chango, parece que es en tu pantalla, no sé qué pasó, pero bueno, está bien. Una pequeña decoración para nuestro PowerPoint. Bueno, entonces... por favor, bloqueenlo, porque está mal eso. Donde nosotros no somos los que estamos dibujando. No, y no podemos, creo que no podemos bloquear. Eso lo hacen los administradores. Y los administradores, si lo ven, si lo podrían bloquear, quizás sería bueno. Bueno, pero no nos ha destrozado el PowerPoint. No sé si todos lo están viendo. Pero es básicamente epistemología. ¿Cómo yo sé lo que yo sé? Ese es el resumen de epistemología. ¿Cómo yo sé lo que sé? ¿De dónde saqué lo que yo sé? Y a veces, quizás yo quiero contar un poquitito de mi historia, ¿no? Entonces, a mí me chocó mucho encontrar en la vida cristiana, en los años que tengo de misiones, ¿no? Cristianos izquierdistas y derechistas, ¿no? Entonces, ¿pero por qué son izquierdistas y por qué son derechistas? ¿Cómo es que llegaron a ser izquierdistas o derechistas? Pero para no poner ningún extremo, ¿cómo es que llegaron a ser? Y normalmente no tiene que ver con la Biblia. Ya, es algo que trajeron de antes y que no fue, renovado en su mente, ¿no? Entonces, llegamos a ser cristianos con nuestro esquema de antes. Sí, con la mentalidad que teníamos antes. Y por eso, una buena forma de descubrir eso es esta pregunta. ¿De dónde yo saqué eso? Entonces, si lo hacemos delante del Señor, vamos a tener la grande bendición, la grande ventaja de que Dios va a empezar a enseñar. Entonces, eso creo que es para todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Hasta por las decisiones que tomamos. Esto nos va a llevar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, vamos a las preguntas metafísicas. Son la naturaleza fundamental de la realidad y del ser. Aquí entran la ontología y la teleología. Las preguntas generales son: ¿hay un Dios? ¿Y cuál es la esencia de la naturaleza y el tiempo? La primera pregunta: ¿hay un Dios? Y creo que aquí en Latinoamérica eso generalmente no es un problema porque todos creemos en un ser superior. Hasta nosotros vivimos en un país bien católico, ¿no? Entonces la mayoría tiene fe en Dios. Sí, es muy difícil encontrar a alguien que diga: no, Dios no existe, por lo menos por ahora. No es así en el mundo occidental, en el hemisferio norte o en Europa, donde es muy difícil encontrar personas que realmente crean en la existencia de un Dios personal. Sí, y entonces son preguntas fundamentales, bien profundas, y no sé, ahí entramos nosotros en la ontología, ¿no? El estudio del ser, ¿quién soy? Y esta pregunta es pero tan importante, que cada uno se haga esa pregunta. ¿Por qué? Porque es mi identidad, ¿no? ¿Quién soy? Es mi identidad. Y es tan importante, es el fundamento de mi ser, del entendimiento quién yo soy. Sí, de quién soy. Quién soy determina lo que yo voy a hacer, qué voy a hacer, sí. Qué va a ser mi futuro, mi presente. Es mi identidad. Y desafortunadamente, tristemente, el planeta en el que vivimos, el mundo en el que vivimos, está lleno de personas que no saben quiénes son. Sí. Y yo vengo de un trasfondo en la cultura donde yo crecí. Tú eres valioso por lo que tú haces, por tu trabajo. Cuanto más trabajas, más valioso, o sea, más reconocido, más exitoso. Entonces, tu identidad es lo que tú haces. Lo que Dios tuvo que hacer en mí, lo que tuvo que trabajar y tomó bastante tiempo, es hacerme entender que yo no valgo por lo que hago y mi identidad no es mi trabajo.
Y es interesante porque cuando enseño esto, no solamente cuando enseñamos cosmovisión bíblica, sino que en cualquier otro taller que suelo hacer también aplicado a la educación, cuando hablamos de identidad, hago la pregunta y cuando es presencial, un pequeño tiempo donde se desafía a las personas para que escriban quién soy. Y es tan difícil escribir quién soy. Y la mayoría de las veces cuando hacemos el tiempo de feedback, de retorno, ¿qué es lo que vuelve? Normalmente las cosas que hacen, ¿no? Va orientado hacia las cosas, uno se identifica con lo que hace, ¿no? Y no está mal lo que hacemos, quizás, pero eso no determina nuestra identidad. Va mucho más profundo que eso, porque Dios mira el ser, ¿sí? Y después del ser viene el hacer, y el hacer depende del ser. Sí. Y es famoso lo que viene al corazón, es famoso aquí en Latinoamérica cuando la gente dice, ¿quién eres? Yo no soy nadie. No soy nadie en esta vida. ¿Por qué? Porque no tengo dinero, no tengo profesión. Si quieres ser alguien, si es el dicho, ¿no? Si quieres ser alguien, tienes que estudiar. Si quieres ser alguien, tienes que esforzarte. Sí. Si quieres ser alguien. Marcando la pregunta, la afirmación equivocada. Quién tú eres es lo que tú haces. Sí. Yo lo descubrí conmigo mismo cuando alguien me dijo, ¿y tú quién eres? Bueno, yo soy ingeniero. Yo había estudiado ingeniería, yo era el mejor alumno de la facultad, entonces yo decía, yo soy ingeniero y el mejor alumno. Sí. Entonces, pero de repente, y alguien me dijo una vez, René, yo no te pregunté qué haces o a qué te dedicas, sino quién tú eres. Y ahí yo no supe qué decir. Esas veces no era creyente, era cristiano. Entonces no tenía una respuesta genuina. Traté de ensayar alguna cosa, pero ni me acuerdo lo que ensayé porque sencillamente no pude responder, porque no sabía quién era. Sí, y es tan importante, y yo trabajo en psicología con las personas, y una parte de mi terapia con las personas es trabajar la identidad, y ahí trabajamos este área, porque para la sanidad interior, para la sanidad del alma, necesitamos restaurar la identidad, es la ontología, quién soy. Y quién soy normalmente fue respondido con mentiras. Yo creo que en todos, porque lo que el enemigo hace, lo primero que hace desde el vientre de la madre, en la mayoría de las personas, es destruir su identidad. Sí, aquí podemos meternos en otro tema que es muy largo, quizás vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de la perspectiva bíblica del hombre, pero es aquí donde surgen los grandes problemas que estamos atravesando hoy. Todo lo que es el LGBT, ¿no? O sea, que son distorsiones de la identidad original que las personas han recibido de parte de Dios. Mujer que quiere no ser mujer y quiere ser hombre, o hombre que no acepta ser hombre y quiere ser mujer. O mezclas, como digo, ahí toda la cuestión de género tiene que ver con un problema de ontología, un problema de identidad. Sí, y les animo a hacer este ejercicio. Yo siempre le digo a las personas, esto no te va a tomar 5 minutos, a veces toma días, semanas, meses, buscar al Señor y preguntar quién soy, ¿no? ¿Quién es? Sí, y entonces es un ejercicio, una aplicación práctica que podemos hacer para trabajar nuestra cosmovisión bíblica. La teleología es el estudio de finalidades o propósitos, de dónde vengo y a dónde voy. Otra de estas preguntas que son difíciles de responder si nunca las pensamos así conscientemente. Sí, es interesante que Jesús respondió a esas preguntas. Famoso, él simplemente lo afirmó. Yo sé de dónde he venido y yo sé a dónde voy. Entonces Jesús tenía tan clara la teología de su vida, o sea, de dónde viene y a dónde va. Como cuando habíamos puesto el cuadrito anterior, dice de la mamá y del bonito, ¿de dónde vengo? Gran parte de la humanidad
cree que viene de un animal. Sí. Proceso de evolución. Esa es su teleología, ¿de dónde viene? ¿No? Imagínense, ¿a dónde va a ir? ¿No? Entonces, son cosas muy profundas. Pero estas 4 preguntas que estábamos hablando, epistemología, ontología, y nos falta todavía la axiología. Axiología, muy importante también, porque habla de la moral, de la ética y de lo que valoramos, ¿no? Lo que es importante para nosotros. ¿Qué pasa aquí? Para mí personalmente yo me di cuenta, ¿qué es valioso para ti? Bueno, los cristianos, y quizás los que estamos en posición de liderazgo en la iglesia o los que estudiamos la Biblia, tenemos los valores que tienen que ser nuestros valores, ¿no? O sea, un ideal. Un ideal de valores, lo que debería ser nuestro valor. Pero si analizamos nuestra vida, especialmente nuestras decisiones, en nuestras decisiones se refleja nuestra escala de valores. Eso. Entonces, en nuestro carácter, cómo yo trato con personas. Yo puedo decir, no, el valor es amor al prójimo. Pero en la calle, yo no le doy preferencia a una persona que quiere pasar, yo le grito al que no sé qué hizo, y a mi esposo, y a mi mamá, y a quien sea. No, pero mi valor es el amor. Entonces, ¿cómo podemos analizarlo en nuestra vida práctica del día a día, no? Sí, no, y son preguntas morales. Es lo que está hoy en día tratando el posmodernismo, tratando de desterrar de la realidad. O sea, el problema de la maldad. La mayor parte de las filosofías no bíblicas tratan de negar la existencia de la maldad. La maldad no existe, depende de uno. O sea, y naces bueno y aprendes a hacer mal. Bueno, se contradicen, porque dicen que no existe la maldad, pero sin embargo dicen que es maldad cuando lo experimentan en carne propia. Sí, pero dicen que el ser humano no es malo. Sí, pero sin embargo, ¿existe la maldad? No existe. No existe, pero el ser humano hace acciones malas. No existe, pero tú eres malo. Eso no. ¿Existe lo bueno y lo malo? ¿Qué es el bien? Sí, ¿qué es el bien? Una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es la belleza? ¿Existe la belleza? ¿De dónde viene la maldad? Podemos preguntar ¿de dónde viene la belleza? Son preguntas muy profundas, muy interesantes y que cada uno debería hacerse para analizar su propia cosmovisión. Es una radiografía de nuestra cosmovisión. Recuerden, las 4 preguntas, o sea, las preguntas morales, las preguntas ontológicas y sobre todo la parte epistemológica. Entonces son 4 preguntas que creo que es importantísimo, es parte de nuestro entender de lo que es cosmovisión. Y a estas alturas, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer con nuestra primera clase de introducción? Estamos queriendo hacernos conscientes de que tenemos una cosmovisión y cómo nosotros podemos autopercibir nuestra cosmovisión. Sí. La idea es que autopercibamos nuestra cosmovisión para que podamos, junto con la ayuda del Señor, la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios, hacer lo que Romanos 12 nos dice. Renovar nuestra cosmovisión. Sí, y necesitamos esa renovación, y es como dijimos, ¿no? Esa renovación no pasa automáticamente, necesitamos todos estos elementos, entenderlos a profundidad, trabajarlos, necesitamos la revelación para poder ir cambiando eso, ¿no? Y eso se va a reflejar en nuestro día a día, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en todo, ¿no? Hasta en nuestros ministerios. Pero si no pasa en lo personal, en mi mentalidad, en mi entendimiento, no va a pasar en ningún otro lugar. Bueno, veamos, nos queda algo más porque, bueno, nuestra aplicación, porque... Como aplicación queremos desafiarles a hacerse esta pregunta, ¿cuál es mi cosmovisión? Creo que vamos a hacer un pequeño ejercicio. 40 palabras para que usted diga cuál es su cosmovisión, ni una más ni una menos. Eso lo va a obligar a trabajar en sus 40 palabras, valen A, D, I, R, etc. ¿no? Entonces todas las palabras tienen que ser 40 exactas y tienen que tener sentido. ¿Okay? 40 palabras y defina usted cuál es su cosmovisión. ¿Cuál es mi cosmovisión? No la que quisiera que sea. No la idea. No la idea. No decir yo tengo cosmovisión bíblica.
Sí, para comenzar. Eso no vale. Entonces, ¿cuál es su cosmovisión? Describa. Y quizás después hasta va a decir, no, esto necesito corregir, esto no es así, esto quizás es así, y que, para ver qué se puede analizar. Sí, ¿Verdad? Esa es la idea. Sí. Y la segunda pregunta es, ¿de dónde la saqué? O sea, ¿cómo esto llegó a ser mi cosmovisión? Entonces, esa es la tarea que dentro de 15 quizás la pueden traer, ¿no? Sí, así mismo. Vamos a ver cómo define el pastor César. Sí. Nuestro anfitrión, cómo podemos evaluar todas esas cosas. Pero bueno, creo que hasta aquí llegamos. Realmente maravilloso. Gracias, René, gracias, Yesenia. Magistralmente lo han hecho. Y quiero expresarles a todos ustedes que están aquí que esto no es un sueño de ahora. Con René ya vamos trabajando esto como 7, 8 años atrás, cuando estuvimos en una capacitación de Panamá, y siempre hemos querido traer esto al Perú. Usted se estará dando cuenta ahora de la importancia de este tema, y quisiera que usted realmente lo atesore. Y usted ha escuchado que solamente el 4% de los cristianos tienen una cosmovisión bíblica. Y eso es una estadística, no es solamente un invento, es una estadística que se ha hecho. Usted se va a preguntar por qué. Porque tenemos muchas cosmovisiones. Una cosmovisión ateísta, deísta, panteísta, politeísta, naturalismo, nihilismo, existencialismo, la nueva era, el modernismo, el posmodernismo. Son cosmovisiones que están dentro de nuestra manera de ver las cosas, de manera de evaluar las cosas. Y también cuando ellos decían el por qué yo estaba pensando, es que ustedes tienen que entender que en la historia de la iglesia, cuando se levantaron las herejías, los cristianos no fueron quienes defendieron la fe cristiana, fueron los filósofos simpatizantes de los cristianos. Es por eso que en muchas de nuestras teologías está metido pensamiento filosófico. Y hoy tenemos que entender que tenemos que volver a las escrituras y tener una cosmovisión bíblica. 3% de la iglesia comprometida en el evangelio y las misiones. ¡Wow! ¿No? Entonces, quisiera preguntarte, Yesenia, si hay una pregunta. Si no lo puedo definir, no tengo entendimiento profundo, dice, ¿no? Entonces, si no puedo definir, no tengo entendimiento profundo. Hablando de cosmovisión bíblica, ¿qué tendríamos que definir para tener una cosmovisión bíblica? Una pregunta para Yesenia. Sí, lo que yo estaba diciendo justamente es que si yo no puedo definirlo con mis propias palabras, es porque no he llegado a un entendimiento profundo de lo que es, ¿no? En este caso, la cosmovisión bíblica. Si yo con mis propias palabras no puedo explicar lo que es porque no lo he entendido a profundidad. Esa era la idea. Lo pasa con otras cosas también. Por ejemplo, no sé, estoy trabajando en el área de educación. ¿Qué es la educación? Yo necesito poder explicar eso con mis propias palabras para llegar a un entendimiento, ¿no? Si no logro hacerlo es porque me falta todavía más entendimiento, ¿no? Nuestras propias palabras, cómo las construimos, si es que las podemos construir en una explicación, en una definición, nos muestra si lo hemos entendido o no. Gracias, Yesenia. René, hay una pregunta del pastor Quispe, del sur del Perú, y hace esta pregunta. ¿Cómo cambiar la cosmovisión de los hermanos que tienen ideologías de comunismo y hacerles entender eso no es de Dios? Es bien profundo, sí. Es muy difícil que una persona cambie su mentalidad o su cosmovisión hasta que esa persona no quiera hacerlo. Entonces, ¿por qué la persona tiene todavía una mentalidad de comunismo? Mi modesto entendimiento al respecto es por falta de formación, ¿no? Por falta de
ver, es pasar por ese proceso de Romanos 12:2. Yo lo puedo decir con tanto de autoridad. Yo tenía una filosofía comunista. Yo tenía, antes de hacerme cristiano, yo tenía una filosofía de izquierda. Yo participé de huelgas de hambre. Fui el jefe de seguridad de uno de los piquetes de huelga de hambre que levantamos contra el gobierno militar de ese entonces de mi país. Entonces, yo sí entiendo lo que se trata de ser ideología de izquierda, socialismo, comunismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hizo Dios para cambiar esa mentalidad en mi manera de pensar? Pues sencillamente a través de empezar a leer la Biblia, empezar a leer la palabra y empezar a ser formado en un proceso de discipulado. Es decir, no fue una formación teórica solamente, sino, y la respuesta al hermano José sería, hay que tratar con el hermano, que supuestamente es, bueno, con el hermano comunista, vamos a decir así, y tratar de trabajar, si no tiene una cierta posición de autoridad en la persona, tratar de trabajar para que esta persona pueda entrar en un proceso de formación, en un proceso de conocimiento de la persona del Señor. Y solamente el Señor en realidad le va a poder sacar su comunismo. Tratar nosotros de sacarle su comunismo no va a levantar absolutamente nada. Tenemos que orar que el Señor lo pueda hacer, pero que Él esté dispuesto a aprender. Normalmente las personas que sí se han hecho verdaderamente cristianas son las personas que están dispuestas a ser enseñadas, dispuestas a aprender, a renovar su mente, o sea, a cambiar su cosmovisión. Y puede leer el libro, el material de Darwin, ¿no? El Discipulando Naciones, contrasta esas ideologías. Sí, Discipulando Naciones puede ser un buen comienzo si está dispuesto a leer. Sí, o enseñar ese libro, ¿no? Formar a través de ese libro. Pero tiene mucho que ver con la disposición, para el hermano que preguntó, si está realmente dispuesto. Cuando se desenvaina una espada bíblica, es decir, por ejemplo, que Jesús fue el primer comunista que había, estamos viendo una posición donde la persona no está en disposición de compartir, de conversar, de charlar. René, te pongo en apuros. Aquí hay un participante, Pastor Antonio, dice, respondiendo a la pregunta que habíamos hecho, tendría que estudiar quién fue Karl Marx y de dónde salió. Dicho en otras palabras, si queremos cambiar la cosmovisión de un comunista, ¿tendría que estudiar quién fue Karl Marx y de dónde salió? No, yo personalmente pienso de otra forma. Entender a Karl Marx es muy complicado para comenzar, pero les voy a decir un principio, ¿no? Un principio que justamente Darwin Miller me enseñó a mí, ¿no? ¿Cuál es la forma de distinguir la verdad de la mentira? ¿Cómo puedo yo distinguir qué es verdad y qué es mentira? Y él usó una ilustración muy bonita. Cuando alguien trabaja con billetes, y de tal manera que tiene, su trabajo depende de cuán bien conozcan los billetes, si le pasan billetes falsos. Entonces, especialmente los en el banco, un hombre tiene que ser entrenado para poder reconocer los billetes que llegan a su poder. Pueden ser muchísimos billetes y de eso, como les digo, depende de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace para formar a ese tipo de personas? Se les reconoce exactamente cómo funciona el billete, cuáles son las características del billete original verdadero. No estudian los falsos. Los falsos son así, porque la variedad de falsos son muchísimos. Pero el verdadero está diseñado de una sola manera específica. Entonces, cuando la persona conoce bien cuál es el billete verdadero, inmediatamente reconoce los falsos. Entonces, ese mismo principio, cuando se trata de compartir con otras filosofías, es primero, para los que somos cristianos, que nuestro entendimiento ha sido iluminado por la obra del Espíritu Santo, es conocer bien la palabra de verdad. Es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Que conozcamos bien la palabra de verdad a fin de dar testimonio, o sea, a fin de hacer apología, es la palabra original, hacer apologética acerca de la verdad. Entonces, nunca van a conocer todas las mentiras. Son una variedad increíble de mentiras. Lo que hay que conocer es la verdad. Entonces, a partir de la verdad, las mentiras se pueden discernir.
fácilmente. Gracias, Bené. Sí, creo que eso tiene mucha razón. Entrenándote en la verdad, conociendo bien la verdad, podemos distinguir cualquier mentira que pueda atravesar por nuestra mente o en nuestro entorno, ¿verdad? Entonces es importante para nosotros entender que tenemos que volver a la verdad, lo que decía Pedro, ¿no? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no mezclada. Entonces cuando nosotros conocemos bien la palabra de Dios, cuando nos empapamos bien de la palabra de Dios, cualquier otra mentira va a ser distinguida rápidamente. Yesenia, tienes una pregunta. Dice, entendería que dado que todos tenemos una historia, si una persona ha sido no deseada antes de nacer y luego sufrir otros abusos, ello puede hacer que tenga una cosmovisión errada. ¿Cómo sanar las heridas? Sí, obviamente su cosmovisión no va a ser la que tiene Dios por lo que ella experimentó y lo que percibió, ¿no? El momento que un niño percibe, aún en el vientre de la madre, percibe el rechazo, eso ya forma su entendimiento, su cosmovisión acerca del amor y del cuidado de los padres, ¿no? ¿Y qué es lo más importante para una persona y para un niño? El amor y la aceptación. Y si no recibe eso, ahí es donde empezó mal, ¿sí? El comienzo ya está mal. Entonces crece con esa estructura mental, con esa cosmovisión de que fue rechazado. Que no es valioso. No es valioso. Entonces, ¿qué pasa? Al no recibir ese amor incondicional de los padres y ser rechazado, con esos mismos lentes va a ver a Dios, ¿sí? Entonces ahí es donde es muy difícil tener una cosmovisión bíblica correcta acerca de uno mismo y del amor que uno quizás necesita o es nuestra dignidad, nuestro valor, en el simple hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Hay falta ese entendimiento por no haber sido aceptado y amado incondicionalmente, ¿no? Por quien es. Ahora, ¿cómo sanar eso? Es un proceso en el cual la persona necesita entender qué es lo que pasó. Bueno, si yo fui digo, es el entendimiento, pues yo soy un producto de, no sé, relaciones incorrectas. Sí, entonces fuera del matrimonio, por ejemplo. Entonces, la persona necesita pasar por un proceso de entender la verdad. Lo mismo que dijimos hace rato, ¿no? ¿Cómo sanar las heridas? Con la verdad. La persona necesita ver, entender, conocer la verdad, que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Eso le da valor, eso le da la dignidad. De ahí, ese es el fundamento de su identidad. Entonces, sobre esas verdades uno va construyendo, necesita reconstruir su identidad basada en los principios bíblicos. Y es un proceso en el cual el entendimiento ayuda a sanar el corazón, la historia de la persona. O sea, parte del proceso de sanidad incluye restaurar la historia. Es decir, Dios mismo tiene que intervenir en esos lugares donde la historia de esa persona fue afectada. Y esto es a través del perdón, a través del ejercer perdón, el recibir perdón, primero de parte de Dios. En realidad, toda la humanidad está lastimada por el pecado. Nuestro propio pecado nos ha lastimado y el pecado de otros nos ha lastimado. Entonces, cuando llegamos a Cristo, comienza un proceso de restauración que es parte de la renovación de nuestro entendimiento, que es parte de la renovación de nuestra cosmovisión. ¿Es factible de hacer la esperanza para la hermana? Sí, es factible. Sí, es factible. Sí, las personas pueden ser restauradas, pueden ser liberadas, pueden cambiar, al cambiar la historia, esas historias pasadas, al cambiar por la historia nueva que Dios establece en nuestras vidas, nos da la esperanza de que lo que viene después
va a estar de acuerdo a la perspectiva de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias. Hay una pregunta de un pastor para la hermana Yesenia. Según la clase, ¿podríamos decir que nuestra cosmovisión afecta nuestra autoestima y acciones? Obviamente sí, porque cómo me veo a mí misma tiene que ver mucho si yo tengo un entendimiento correcto, bíblico, de quién soy, ¿no? Entonces, si yo tengo un entendimiento errado, basado en mentiras, mi autoestima obviamente va a estar por el piso, ¿no? Ahora, existe la autoestima que hasta podríamos decirlo inflado o errado o no sé, una autoestima no sano, también está basado en mentiras, en una cosmovisión errada acerca de uno mismo, que yo me creo lo máximo, que yo me creo lo bueno, esto. O patrones de belleza errados. Claro. Ahora, o el otro, ¿no? Que yo no valgo nada, yo no soy luego nadie, un montón de cosas de ambos lados, ¿no? Entonces necesitamos la cosmovisión bíblica para poder centrarnos en la verdad y construir nuestra autoimagen, nuestra autoestima sobre la verdad, que sería la cosmovisión bíblica, ¿no? Nosotros como nueva criatura estamos ligados a la obra de Cristo. Una vez que nos convertimos al Señor, debemos empezar a vivir o aprender a vivir. Sí, es básicamente lo que dice el hermano. Nuestra conversión, cuando es verdadera, obviamente está ligada a la obra de Cristo. Y a partir de Cristo, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero eso es un proceso. No es mágico e instantáneo. Algunas cosas sí son inmediatas, como el reavivamiento de la conciencia. Normalmente el que se ha convertido, su conciencia se renueva, su conciencia de repente lo que se le abren los ojos y ve que muchas cosas que está haciendo, que estaban mal, o sea, que estaban mal, ahora las ve como mal y empieza a tener la oportunidad de cambiar a lo bueno. Pero es un proceso. No, es un proceso. La Biblia nos habla de que es un proceso. Eso es la persona de Pablo. Fíjense, Pablo es el ejemplo más interesante. ¿Quién no va a decir que fue la obra de Cristo la que operó en Pablo cuando él se convierte? Pero después de su fallido intento de ser predicador en Damasco y su huida a través de una canasta, Pablo tiene que invertir como 14 años aproximadamente en el anonimato. Es decir, en la formación, en la renovación del entendimiento. Entonces, cuando Pablo habla en Romanos 12:2 acerca de la renovación del entendimiento, lo está haciendo con conocimiento de causa. Su proceso llevó como 12, 14 años antes de salir al ministerio hacia la cuestión propiamente que Dios le había encargado. Gracias. René, una pregunta más. En nuestro contexto de Perú estamos ahora, o ha pasado una etapa donde debían definir a un presidente. La pregunta del pastor es, ¿cuál debería ser la cosmovisión bíblica frente a esta situación? ¿A quién debo elegir o qué debo esperar? Bueno, esto es muy delicado, ¿verdad? Pero entiendo que Dios coloca reyes y quita reyes. Dios es el que coloca a las personas y lo que les voy a decir, lo digo con muchísimo respeto, con mucha... porque a mí me dolió cuando me lo dijeron, pero entendí que sí es así. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, según su cosmovisión, según lo que ha pasado. ¿Para qué nos tiene que llevar a hacer eso? Nos tiene que llevar a... hay una cosa que ha pasado con la Iglesia del Señor en los últimos 250 años. En vez de ser partícipe de la sociedad, se ha alejado de la sociedad, en un malentendimiento de lo que es vivir separado del mundo. Desafortunadamente la Iglesia ha dejado en manos de otros la tarea pública, el manejo de la sociedad. Vamos a hablar en las siguientes clases al respecto, pero el resumen es el siguiente. Desafortunadamente la Iglesia del Señor, en ese 4% que apenas tiene cosmovisión bíblica, no ha podido ser protagonista de los cambios sociales que se necesitan efectuar en las naciones para que las naciones puedan conformarse a una cosmovisión bíblica.
puedan conformarse a la perspectiva de Dios para cada una de las naciones. Y realmente lo que le ocurre a la nación tiene mucho que ver con el estado de la iglesia del Señor en esa nación. Una cosa que tenemos que, como cristianos, hacer frente a adversidades. Eso lo digo con mucho respeto y con mucho temor. Los hermanos peruanos, ustedes están viviendo una situación bastante difícil, que puede ser más complicada, viendo la historia de otros países en Latinoamérica. Puede llegar a una situación bastante difícil. ¿Qué tendríamos que hacer los cristianos? Creo que primeramente orar, buscar al Señor en forma personal, en forma colectiva, arrepentirnos, cambiar de actitud de las cosas que hemos hecho. Una pena que realmente las iglesias cristianas usualmente no se caracterizan por la unidad. Y la unidad es lo que puede hacer que una iglesia sea relevante en la sociedad. Y desafortunadamente los cristianos, especialmente los evangélicos, hemos fallado muchas veces en eso de ser unidos, de ser un solo corazón delante del Señor. Creo que hace falta bastante oración y también hace falta una cosmovisión bíblica en la iglesia del Señor, en el liderazgo, para poder justamente llegar a ser protagonistas de los cambios que tiene que haber en una nación. El propósito de Dios para las naciones es que éstas sean discipuladas. El concepto de discipular naciones lo vamos a hablar en las siguientes clases, pero tiene que ver con eso. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Agarrar una revolución armada contra el gobernante de turno? Creo que no es el camino. Una revolución espiritual, sí, una revolución donde veamos la mano del Señor obrando en los cambios que sí se tienen que hacer. No podemos negar la realidad. Hay cambios que se tienen que efectuar en la sociedad. Y básicamente es eso. Básicamente usar las armas que el Señor nos ha entregado, que son la oración, las buenas acciones, la unidad y promover un cambio real en la nación. Gracias, misionera Fanny del Águila. Ella dice, así es, eso ha sido el descuido de nosotros como iglesia, por no entrar a influenciar en los poderes del Estado y ocupar cargos públicos. De eso se trata, cosmovisión bíblica. Todos nosotros tenemos que aprender estos principios de la palabra del Señor para ser de influencia, ¿verdad? Entonces vamos a tener una última pregunta para luego terminar por la hora. El hermano Jerky Maizarina quiere hacer una pregunta. Puede abrir su micrófono y hacer la pregunta, Pastor Jerky. Muchas gracias, Pastor César. Yo tengo una pregunta puntual. Yo siempre he creído en la filosofía como una herramienta para estudiar y entender la Biblia. También creo en la epistemología cristiana y hasta profética para la creación literaria. Pero yo no creo en la metafísica cristiana. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la metafísica, en su intento de estudiar la realidad, empieza a hablar de temas espirituales, se equivoca mucho. Entonces, mi pregunta aquí es si ustedes creen en la metafísica cristiana o qué herramientas, en todo caso, de la metafísica van a usar para estas enseñanzas que se van a estar dando. Sí, me gustaría, hermano Jerky, que pueda definir un poquitito qué es lo que usted entiende por metafísica cristiana en la cual usted no está de acuerdo, para poder, digamos, responder en los términos que usted está usando lo que está preguntando. ¿Cómo usted define metafísica cristiana? A ver, yo he estado, antes de venir en los caminos del Señor, yo he estado navegando en muchas áreas de conocimiento. Ciencias, ingeniería, en muchas áreas. Y llegó un momento que yo me metí a la metafísica durante 2 años, pero más que en los temas teóricos, en los temas prácticos, ¿no? Hasta que me metí tan profundo que empecé metafísicos me llevaron a mí a tener una escena o un taller de espiritismo, ¿no?
y yo pude ver el mundo espiritual, ¿no? Sin conocer a Cristo, de una forma bastante catastrófica y hasta traumática, ¿no? Entonces yo incluso antes de que ocurriese esto estuve haciendo estudios para yo poder abrir mis ojos espirituales desde el punto de las mismas enseñanzas metafísicas que se dan, porque hay bastante herramientas de esas en internet, ¿no? Y he visto a varios metafísicos que cuando se ponen a hablar de temas espirituales y por otra parte de forma metafísica, pues hablan de cosas que no conocen, porque solamente el que tiene entendimiento de las cosas espirituales y ha experimentado las cosas espirituales puede hablar de ello, ¿no? Y básicamente son los cristianos, pues, que practican liberación, los que tienen visiones, los que pueden entender y explicar eso dentro de una cosmovisión bíblica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista yo no podría creer, ¿no? O aceptar, salvo que ustedes me observen algo, ¿no? Al respecto, que podemos nosotros concebir una metafísica cristiana desde el punto de vista de que la metafísica intenta ir más allá de la realidad, tratando de dar a entender y explicar cosas espirituales que solamente los hijos espirituales que han llegado a esas profundidades pueden entender. No sé si me han llegado a entender la idea. Sí, querido hermano Gertrude. Sí, cuando usted está hablando de metafísica, se está refiriéndose, por lo que yo entiendo, a la parte sobrenatural de las cosas. Pero si usted lee la Biblia, está llena de sobrenaturalidad. Es decir, Dios en la persona de Jesucristo hacía milagros. Y cuando si usted alcanza a leer el libro de Efesios, usted va a encontrar muchísima metafísica cristiana verdadera, es decir, la cosmovisión bíblica en la metafísica. La metafísica, es decir, los cristianos lo conocen como espiritualidad, serían las regiones celestiales en Cristo, ¿no? Todo el libro de Efesios relata acerca de los lugares celestiales en Cristo. Eso es la metafísica cristiana, bien entendida, ¿no? Entonces, en la metafísica cristiana, a decirle así, la revelación, o sea, Pablo ora porque haya una revelación del conocimiento, especialmente de la persona de Dios. Entonces, al igual que el ejemplo que di hace unos minutos atrás del billete verdadero y los billetes falsos, en la cosmovisión bíblica nosotros tenemos que conocer profundamente a Dios. Y a partir de Dios nosotros podemos distinguir la verdad de la mentira. ¿Cómo conocer a Dios? El Señor ha abierto el camino para que lo conozcamos a través de la persona de Cristo. No hay otra forma de conocer a Dios sino a través de Cristo. Entonces, a través de Cristo nosotros podemos entender lo que usted está llamando como metafísica, y podemos estar en los lugares celestiales en Cristo, donde Cristo tiene dominio sobre todo poder y autoridad que se nombra no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Esa es la metafísica cristiana. No es una pelea de uno a uno, sino es una pelea donde en realidad las ideas cristianas, la metafísica se manifiesta a través de ideas que vienen a hacerse realidad en el vivir diario de la humanidad. Eso se manifiesta cuando las ideas prevalecen. La luz prevalece sobre la oscuridad. Cristo está por encima de todo principado y autoridad. Entonces, esa es la metafísica cristiana. Entonces, cuando nosotros entendemos esos elementos, nosotros podemos tener autoridad sobre las entidades que también forman parte de la metafísica, o sea, de la parte de lo que se llama la parte oscura, y tomar autoridad. Eso es lo que ocurre cuando un pastor está liderando un endemoniado. Entonces, se está ejerciendo autoridad de parte de Dios, delegada a su iglesia para hacer justamente eso, modelada por el ejemplo de Cristo. Entonces, por eso me parece un poquito rara su perspectiva de que no cree en la metafísica cristiana. La metafísica cristiana es la que prevalece sobre todas las otras metafísicas. ¿Dónde se manifiesta el problema? En la confrontación de ideas, ¿no? Las ideas verdaderas de las ideas falsas son las que entran en conflicto. Y en el Señor o es verdad o es mentira, nada más, así de simple, ¿no? Entonces, pero ¿por dónde hay que comenzar? Quizás la parte que trae alguna confusión a su vida, hermano Gertrude, es justamente que
usted comenzó al revés. En vez de conocer lo que es la parte cristiana, o sea, lo que es el pensamiento cristiano y las manifestaciones cristianas de lo que es lo que usted llama metafísica, y luego ir hacia las que usted aprendió, entonces esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces yo quiero animarle a que se involucre profundamente con una búsqueda de todo corazón del Señor a través de la Biblia. A través de la Biblia. Deje a un ladito su conocimiento en el cual usted estuvo metido, como usted dice, espiritismo, todas. Son lugares donde es muy fácil encontrar mentiras que el enemigo coloca, y cuesta un tiempo hasta que Dios mismo nos revele las cosas, poder distinguirlos de la verdad. Entonces, el ánimo es que, ¿cómo hacerlo? Usted aprenda metafísica cristiana, la verdadera, y el Espíritu Santo va a ser su maestro, ¿no? Entonces, por supuesto, necesita ayuda. Seguramente el pastor César le va a poder recomendar a algunas personas que le puedan ayudar en persona, en vivo y en directo, o, no sé, alguna persona que le pueda dar una mano más cerca. Tengo entendido que usted vive en Perú, pero es por ahí que viene la cuestión. Muy agradecido. Realmente el tiempo es el tiempo y hay que respetar a todos ustedes, pero esto ha sido un buen inicio y me alegra mucho que estén preguntando y sean sinceros. No hay pregunta ofensiva, no hay pregunta que no podamos responder. Eso ayuda a cada uno de nosotros, me ayuda a mí a entender, ayuda a todas las personas. Ahora nos hemos emprendido en este viaje cada 15 días. Usted tiene 15 días donde vamos a poner el PowerPoint, vamos a poner el video para que usted una vez más lo mire, y la siguiente clase de aquí a 15 días usted venga y también anime a otras personas a poder ingresar a esta capacitación. Y ya usted lo ha visto que es demasiado importante. Y es nuestra carga, es mi carga personalmente del Ministerio Cristiano Logos, es la carga de René y de Yesenia, que son parte de Cosmovisión Bíblica, de Discipulado de las Naciones, que esto se conozca para que el pueblo cristiano realmente cambie su cosmovisión. Ustedes han estado preguntando mucho por el libro, pues este es el libro de Discipulando las Naciones de Darrell Miller. Y este es el otro libro de Bob Moffitt, ¿no? Si yo fuera alcalde. En el chat está el número, está donde usted puede ingresar. Todos ustedes van a estar en un chat. Por favor, llenen la ficha de inscripción. Ahí también está en el chat. Llene la ficha de inscripción. Una vez que usted está en la ficha de inscripción, usted va a ingresar a un grupo de WhatsApp, porque vamos a buscar ahora también una certificación. Entonces, hay otros libros también, como este libro pequeño, por ejemplo, también es una colección de Darrell Miller donde habla de cosmovisión bíblica. Así que vamos a terminar orando y dando gracias al Señor. Hemos iniciado este viaje y vamos a continuar cada 15 días, y yo creo que va a ser de mucha bendición, de mucho beneficio. Vamos a convertirnos en un Pablo. Vamos a desaprender para volver a aprender. Pastor Esaú, por favor, apóyenos en este tiempo para hacer una oración final. Amén. Buenas noches con todos. De verdad que esto estaba muy precioso. Aprendemos cada día y es algo extraordinario. Vamos a agradecerle a Dios por este tiempo que hemos tenido hermoso de aprendizaje. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos permites cada día conocer más, Señor, acerca de lo que debemos saber como ministros tuyos, Señor. Te pedimos que cada día podamos siempre buscarte, Señor, y en este ámbito espiritual, en este ámbito de la metafísica, Señor, que habla de ti, que tú hablas mucho de ello, Señor. Permítenos poder cada día ser más espirituales y entender todas tus maravillas que has preparado para nosotros. Señor, bendice a los expositores y sigue dándoles sabiduría para que ellos también puedan compartir con nosotros todo lo que tú tienes preparado, Señor. Gracias por este tiempo y permítenos, Señor, de aquí a 15 días poder también conectarnos y seguir aprendiendo de lo que tú tienes para nosotros. Agradecidos estamos, Señor, por todo lo que tú haces y harás en nosotros.
En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.